empresario se impacta al ver a mendiga negra humillada frente al restaurante. La noche era un susurro agitado en aquel pequeño diner de Carolina del Sur. Las luces parpadeaban como fantasmas, apenas arrojando sombras temblorosas sobre las mesas gastadas y las paredes llenas de cicatrices invisibles. Mónica, con sus 36 años y un andar cansado, servía café como si cada taza fuera un intento desesperado por encontrar calma. Sentada en una esquina, sus ojos recorrían el lugar casi sin ser vista, mientras sus cicatrices recorrían su memoria más que su piel. Marcas que contaban historias que nadie quería escuchar. De repente, un grupo de comensales explotó en risas burlonas frente a la puerta. Una mujer negra, cubierta de harapos y miradas afiladas, temblaba como hoja en tormenta. La mendiga, un cuadro roto de dignidad, era blanco fácil de miradas voraces que devoraban su dolor. Las risas subían de tono, crueles y exactas, cortando el aire como cuchillas invisibles. El pecho de Mónica. Aquellas burlas no eran solo palabras, eran una daga que reabría viejas heridas. En ese instante, el tintineo de la puerta anunció la entrada de un hombre distinto. Francisco, veterano marcado por un pasado que buscaba olvidar, pero que lo agarraba con puños de acero. Sus ojos cansados, pero firmes, captaron la escena con precisión quirúrgica. Sabía bien lo que implicaba la lucha. Sabía lo que era sentir que el mundo se desmorona y nadie te defiende. Su mirada se cruzó con la de Mónica y algo estalló, un recuerdo ardiente de Afganistán, de un acto de valentía que salvó vidas, incluida la de la hija del hombre que ahora pisaba ese diner de luces mortecinas. Mónica sintió que su pecho se comprimía hasta dolerle. La presión creció. ¿Debería levantarse y enfrentarse a las voces crueles? ¿O dejar que su inseguridad y las sombras de su historia la mantuvieran oculta? La tensión creció como electricidad en el aire. El murmullo de la multitud se congeló, mientras Francisco dio un paso adelante. Su gesto era un faro en medio de la tormenta. Pero justo cuando el aire se cargaba de esperanza, un crujido ensordecedor resonó en todo el diner. Todos se giraron a la entrada. Un silencio denso, preocupante, los envolvió. Alguien más había entrado. Una presencia inesperada, capaz de alterar la frágil balanza de aquella noche. Las miradas buscaron, sin encontrar respuestas inmediatas. Las cicatrices de Mónica parecieron arder bajo la luz temblorosa, y la voz del pasado parecía más cercana que nunca. ¿Quién era esta nueva sombra? ¿Qué secretos inconfesables llevaba en su piel? Y sobre todo, ¿qué iba a pasar ahora en ese pequeño diner donde la vergüenza y el valor se enfrentaban sin aviso? La noche estaba lejos de terminar, y la lucha de Mónica apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión se palpaba en el aire como una tormenta inminente. Los murmullos del diner se percibían como cuchillos afilados, cortando el silencio tenso.
Francisco se mantuvo firme, su mirada enfocada en la mendiga, pero su atención se desvió hacia la puerta, donde la nueva presencia reveló un perfil familiar, un hombre que todos en el diner conocían. Andrés, excompañero de Francisco, también veterano de guerra, entró con un rostro demacrado y una angustia que parecía salirse de sus límites. Mónica sintió que el aire se encogía en su pecho. La aparición de Andrés era inesperada, pero lo que la dejó helada fue la luz que iluminaba su rostro, una luz que escondía sombras. Observó la reacción de todos. Risas nerviosas se extinguieron y un murmullo contagiado por el miedo comenzó a apoderarse del ambiente. Aquella figura desencajaba en la E. «Oh, Andrés», gritó Francisco, aunque las palabras sonaron vacías en su boca. Algo estaba mal. La sonrisa de Andrés no llegó a sus ojos, y sus manos, temblorosas, sostenían algo oculto bajo su abrigo. El peso de la historia compartida oprimió a Mónica de manera abrumadora. ¿Por qué había regresado? Era un regreso que debía ser celebrado, pero el ambiente se tornaba más oscuro con cada segundo que pasaba. Andrés respiró hondo, y el gesto se sintió como el preludio de una tormenta. «No estoy aquí por mí, lo hice por ti, Francisco». Mónica se estremeció al escuchar su voz quebrada. Había algo en su mirada, algo que gritaba advertencias. La tensión se concentró y el susurro del diner se convirtió en un eco sordo. Todos se movieron al borde de sus asientos, esperando el desplome de las palabras que seguirían. «Mónica», continuó Andrés, girándose hacia ella, «esto te concierne. Es sobre tu historia y la verdad de lo que ocurrió en Afganistán». El pulso de Mónica se aceleró, la sangre resonando en sus oídos. Las memorias regresaban como flechas rápidas, una y otra vez. Andrés levantó el objeto de debajo de su abrigo, un viejo medallón, frío como la traición misma. «Este medallón, lo encontré. Pertenecía a tu hermano. No estaba solo cuando desapareció». El estriduloso silencio rompió el aire. Un hielo hiela la autopista de pensamientos que se arremolinaban. Cada mirada en el diner se tornó hacia Mónica, esperando una reacción que no llegaba. El medallón, ese objeto que había estado oculto en las sombras de su pasado, la arrastró a un abismo de emociones. Su hermano, aquel que cuajó su historia con dolor y huellas, jamás había sido realmente un héroe, si es que alguna vez lo fue. La revelación de Andrés cortó cualquier posibilidad de resistencia. Francisco, atrapado entre sus propios recuerdos, sintió que su conexión con Mónica se desmoronaba. «No, no es posible», murmuró, su voz dejando caer el peso de la incredulidad. «Debes escucharme», continuó Andrés. «Tu hermano huyó y los abandonó a todos. Estabas en el centro de una operación encubierta, y la verdad es que él traicionó a su equipo. Por eso murió. Por eso estás aquí, en medio de todo esto». Las palabras eran balas, disparadas y cargando devastación. Mónica, paralizada, sintió cómo todos sus cimientos se tambalearon. Aquel diner, ese refugio de sombras y recuerdos, se convirtió en la escena de su ruina. La mirada de Francisco la atravesó, imposible de comprender. El hilo que los unía se deshilachaba, y el horror de la verdad amenazaba con ahogar todo lo que creían saber. En el fondo del diner, el murmullo de las risas burlonas surgió nuevamente, pero ahora sonaban como ecos lejanos,
Mónica supo que después de esa noche nada volvería a ser igual. Se encontraba al borde de un precipicio, y bajo sus pies el abismo de las verdades ocultas la esperaba. ¿Podrían resurgir de entre las cenizas de sus propios secretos o el peso de la traición los consumirá por completo? La atmósfera del diner se volvió frágil como cristal a punto de romperse. Los murmullos se transformaron en un viento helado que cortaba el aire. Mónica sintió que el corazón la abandonaba mientras las revelaciones de Andrés se cernían sobre ella como una tormenta oscura. Él traicionó a su equipo. La frase de Andrés resonó en su mente, cada sílaba un golpe doloroso. Francisco, atrapado en su propio horror, apretó los puños, como si pudiera suprimir la verdad que lo rodeaba. Pero antes de que las palabras pudieran encontrar su lugar en su corazón, un estruendo sordo tributó el ambiente. El sonido de pasos apresurados se acercaba, y las puertas del diner se abrieron de golpe. Un hombre alto y delgado irrumpió en la escena, su rostro desencajado en una mueca de desesperación. «No, no, no», gritó, con una voz temblorosa que removió cada rincón de incertidumbre. Era Javier, el hermano de Mónica, el hombre que había dado por muerto durante años. Su presencia era un relámpago en la oscuridad, un rayo de esperanza, pero también un huracán de preguntas. Los ojos de Mónica se encontraron con los de su hermano, llenos de un pánico que desbordaba cualquier palabra. «Mónica, tienes que salir de aquí», gritó. Y en ese momento, la realidad comenzó a desmoronarse. Las risas burlonas del diner se acallaron, y los murmullos se transformaron en ecos lejanos de asombro. «¿Qué estás diciendo?». La voz de Mónica tembló, aferrándose a una razón que parecía esfumarse. «¿Dónde has estado?». Pero la mirada de Javier hablaba de secretos profundos y traiciones que jamás imaginó. Él dio un paso tembloroso y con un gesto sacó un pequeño dispositivo de su abrigo, iluminándolo en la penumbra con una luz tenue y temblorosa. «Tu hermano, el que creías perdido, él está involucrado en algo mucho más grande, una conspiración». Una combustión de reacciones corría por el diner, círculos de murmullos formándose entre los clientes. La angustia de Francisco subió por su garganta. Su conexión con Mónica estaba a punto de ser devorada por un giro inesperado. «¿De qué hablas, Javier?», exclamó, mientras sus ojos buscaban la verdad en los de Mónica. «He estado vigilando. He visto cosas. El grupo con el que trabajó tu hermano sigue activo. No solo fue él quien se traicionó a sí mismo. Fue un plan, un engaño». Las luces del diner parpadearon de nuevo, como si el lugar entero sintiera la presión y la revelación del momento. La mirada de Mónica se desgarró entre horror y confusión. En medio de ese caos, la vida de su hermano se desnudaba delante de ella, y con cada palabra que salía de los labios de Javier, las piezas del rompecabezas iban encajando, revelando un panorama irrefutable. Su familia, su historia, todo había sido parte de una intriga diplomática, un juego de sombras en el que eran simples peones. «Mónica, tus días de silencio han terminado. Su vida está en peligro. Él está buscando redención. Y no está solo. Hay otros involucrados». La voz de Javier se volvió un susurro, cargada de un conocimiento que prometía desbordar cualquier intento de seguir adelante. «¿Otros?». Francisco soltó la palabra como si fuera veneno. «¿Qué has hecho, Mónica?». Así, en el punto máximo de la presión, una figura emergió de la sombra detrás de Javier. Una mujer de cabello oscuro y mirada afilada, vestida de manera impecable. «Sorpresa, familia»,
dijo, con una sonrisa helada que enviaba escalofríos por la columna de todos. Me alegra ver que finalmente se han reunido. Hay muchas cosas que discutir. El aire quedó atrapado en la tensión antes de que la verdad pudiera ser plenamente comprendida. Mónica sintió como si el mundo se deslizara de sus pies. Las cartas estaban sobre la mesa, y cada uno de ellos estaba involucrado en algo mucho más peligroso y complejo de lo que habían imaginado. La verdad era un laberinto oscuro, y ahora todos estaban perdidos en él. La mujer rió con un eco cruel. La peor parte es que aún no han visto nada. Están a un paso de perderlo todo. Y así, frente a la mirada atónita de Mónica y Francisco, la última revelación estaba a punto de estallar. La tensión en el dinero era palpable, como si el aire hubiera sido cortado con un cuchillo afilado. Mónica, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que la vida se le escapaba mientras la desconocida sonreía con frialdad. Apenas podía procesar las palabras de su hermano. La confusión la envolvía. ¿Quién era realmente esta mujer? Las sombras parecidas a tentáculos se extendían, presionando sobre su mente y su corazón. ¿Quién eres? La pregunta brotó de los labios de Francisco, su voz temblorosa como una hoja en el viento. ¡Responde! Soy Paulina, dijo la mujer como si el nombre fuera una espada, y sus ojos brillaron como un firmamento lleno de estrellas. Y estoy aquí para hacer una oferta que cambiará todo lo que creen sobre su familia, su hermano, el que creen que está en peligro. La verdad es mucho más profunda de lo que siquiera imaginan. Un escalofrío recorrió la espalda de Mónica. La incredulidad pulverizaba su corazón. Era posible que todo esto estuviera orquestado. Desconcertada, enfocó su mirada en Javier, quien jadeaba, su rostro pálido, desbordado por la revelación. No puede ser verdad, murmuró. Ese dispositivo que sostienes, prosiguió Paulina, es solo un fragmento de un rompecabezas mucho mayor. Javier no está aquí solo para protegerte, Mónica. Él también está involucrado. Tu hermano no es un traidor. Él fue puesto en una trampa, un muñeco de este juego de sombras. Hay algo que necesitas saber, algo que te han ocultado. El silencio del dinero se convirtió en un abismo. Los murmullos se desvanecieron. El miedo se instaló y las miradas se deslizaban entre todos como un remolino inquietante. Tu hermano no está perdido, está vivo y tiene un propósito, dijo Paulina, acercándose, sus ojos fijos en Mónica. Él es una pieza clave en una conspiración que involucra a tu familia y a la misma administración del gobierno. La operación en la que estaban involucrados fue más profunda de lo que parece. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en Javier. Mónica se sintió como si la tierra se abriera a sus pies. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque soy su aliada, respondió Paulina, con una voz que derretía el miedo que acechaba en el ambiente. Y si no actúan rápido, perderán más que a su hermano. Una traición está más cerca de lo que piensan. De pronto, el sonido de cristales rompiéndose resonó. Un sobrecogedor estruendo que hizo temblar el dinero. Y antes de que Mónica pudiera procesar la intensidad de sus palabras, un grupo de hombres armados irrumpió en la escena, cada uno con miradas afiladas como navajas. Los rostros eran nítidos, llenos de maldad y una determinación escalofriante. «¡Fuera todos! ¡Nadie se mueve!», gritó el más grande, con un acento que atravesaba los muros de su ser. La vida de Mónica se congeló. El horror se pintó en cada rincón. «¡Esto es un error! ¡Francisco!», se escuchó el grito desesperado de Javier.
Los hombres comenzaron a rodear a los presentes, sus armas listas, mientras Paulina se colocaba frente a Mónica, una muralla de acero entre la desesperación y la esperanza. En un giro abrupto, se giró hacia un hombre a su lado. «Ahora, revela tu verdad», dijo, con una tranquilidad aterradora. Yo soy el responsable de su hermano», confesó el hombre con manos temblorosas. La sorpresa extendió su manto sobre el diner. Sus ojos se encontraron con los de Mónica, y por un instante el tiempo se detuvo, mientras la revelación desnudaba la verdad oscura. «Mónica, no podemos permitir que esto termine aquí. Lo que está en juego es mucho más grande», la urgió Javier, pero las palabras sonaban como ecos lejanos en el caos. La mirada de Mónica brillaba con rabia y confusión. Su vida, su familia, su hermano, todo colisionaba en una vorágine de traiciones inesperadas. «No, no me lo creo», gritó, mientras el ruido del caos se elevaba. La vida que conocía se desvanecía en el aire como humo. «Cualquiera puede ser un enemigo. Y tú, Paulina, ¿quién eres realmente?». Pero la respuesta ya no importaba. Un disparo resonó por encima del clamor, y el impacto fue certero, disparando un eco de terror. La mirada de Mónica se congeló, sus latidos se volvían frenéticos, mientras la verdad se precipitaba en un abismo del que no había retorno. La lucha por rescatar lo que quedaba de su hermano había comenzado, pero de una manera que jamás habría imaginado. ¿Y quién saldría con vida en este juego mortal que apenas comenzaba? Las respuestas aún estaban en la penumbra. El sonido del disparo reverberó en el diner, una onda de shock que violentó el aire. Mónica se congeló. La sangre le hirvió en las venas mientras su mirada se deslizaba entre los rostros horrorizados de los asistentes. El tiempo se detuvo. Una marea de confusión se arremolinaba. La figura de Paulina interviniendo entre ellos fue la última imagen antes de que la realidad estallara en un caleidoscopio de horror. «Mónica», gritó Javier, su voz rasgada por el terror. Pero el eco del disparo aún retumbaba, como un tambor de guerra que aturdía su mente. Ella vio como Paulina, erguida y desafiante, se tornaba en un objetivo. Su expresión inquebrantable se fracturaba a medida que el proyectil la alcanzaba. La imagen se detuvo, el ruido se transformó en un murmullo distante, y el mundo se oscureció a su alrededor. Un grito desgarrador pudo escucharse tan solo para desvanecerse en el aire. Mónica se sintió atrapada, como en una trampa de pesadilla. Oscuridad, silencio. Todo lo que conocía había sido violentamente sacudido, y el diner, en su totalidad, se metamorfoseó en una prisión del horror. A medida que recuperaba la visión, la escena se dividía en fragmentos. Los clientes se lanzaban al suelo, buscando refugio. Francisco, lleno de furia y desesperación, se abalanzó hacia Paulina. «¡No! ¿Qué has hecho?». El ura de sus palabras estaba cargada de traición. Sin embargo, la mirada de Paulina, antes desafiante, se desvaneció en confusión. Su rostro palideció mientras la vida se desvanecía de sus ojos. «Paulina, no». Mónica se lanzó hacia adelante, ignorando el peligro que acechaba en el aire. Pero lo que sucedió fue peor de lo que jamás imaginó. Un sonido seco, casi sutil, estalló en la mente de todos. Un segundo disparo, y este provenía de un rincón inesperado del diner. Los ojos de todos se volvieron hacia la fuente del sonido. Fue entonces cuando un rostro conocido se hizo evidente. «Mónica, detrás de ti», gritó Javier, pero era tarde.
Mónica lo sintió primero como una tragedia inminente. El golpe del revólver estaba dirigido a ella. En un instante que pareció eternidad, la traición se reveló. Javier, su propio hermano, dio un paso hacia atrás, el arma aún humeante en su mano. «Lo siento, querida hermana», dijo con voz fría, casi vacía, mientras las piezas del rompecabezas caían en su lugar. «Ha sido por su propia seguridad». Mónica sintió que el aire se le escapaba. El dolor abría un hueco insuperable en su pecho. «¿Cómo pudiste? ¿Por qué?» El mundo a su alrededor explotó en gasas de confusión y asombro. Las risas burlonas regresaron como ecos lejanos, pero ahora se mezclaban con el murmullo de la verdad expuesta. La traición de Javier, un secreto encubierto como una sombra, se desplegaba ante todos, descubriendo los pliegues de una historia que nunca había imaginado. «Estábamos en esto juntos, todo este tiempo». Su voz resonó en el diner, y el horror se reflejó en los rostros que los rodeaban. Él había sido una pieza instrumental en la conspiración que había arrastrado a su familia a este horror. Paulina, un encubrimiento, un peón en el tablero, y su hermano, un traidor. «Mónica, escucha». Voz se volvió apresurada, pero estaba perdido en la tormenta de emociones que lo envolvía. Ella miraba a su alrededor, buscando una salida en medio del caos. Sus ojos se encontraron con Francisco, cuya representación de furia se tornó en desolación. La atmósfera del diner era una olla a presión. Mónica se sentía atrapada en una red de traiciones, secretismos y devastadoras realidades. No había vuelta atrás. Javier no solo había desnudado su traición, sino que había expuesto una verdad más grande de lo que jamás pudo haber imaginado. El grupo. Ellos son parte de algo mucho más oscuro, y tú eres el blanco, Mónica. Somos parte de un plan que... Terribles visiones de su familia se desvanecieron en el aire. La luz parpadeante del diner se convirtió en un velo de sombras que comenzaba a estrangularla. El sonido del caos se hacía más torpe, casi irreconocible, mientras todos los rostros seguían su mirada con incredulidad. Con una rabia infinita, Mónica dio un paso hacia adelante, decidida y temeraria. «¿Qué más has estado escondiendo, Javier?» Las palabras estallaron como disparos en el aire. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, las puertas del diner se abrieron una vez más, y una figura familiar apareció, armada y decidida. «Dame esa arma, Javier». El rostro del nuevo intruso era un eco de la memoria de Mónica, un pasado que decidió confrontarse con el presente. «Soy aquí para terminar lo que empezaste». Como una bomba que estallaba, la realidad se desmoronaba a su alrededor. Mónica sintió el peso de sus decisiones y el horror de las revelaciones resbalándose como arena entre sus dedos. La historia estaba lejos de concluir. En el preciso instante en que entendía que cada persona había estado jugando un juego mortal, otra verdad surgía. Las cartas no se habían jugado en su totalidad. La lluvia de secretos aún no comenzaba. ¿Quién más traicionaría y quién finalmente saldría con vida en este juego? El ambiente en el diner se tornó un campo de batalla. La figura que entró con su mirada fría y decidida se erguía como la última esperanza en medio del caos. Sintió que el mundo se encogía a su alrededor. Las palabras de Javier aún retumbaban en su mente, un eco de traición que no podía absorber. «Dame esa arma, Javier», repitió el nuevo intruso, su voz resonando con la urgencia de una tormenta que se avecina. La tensión palpable se sentía como un residuo, un estruendo de corazones latentes.
Los ojos de Francisco, aún incendiados por la furia, se dispusieron a arder en la dirección del nuevo visitante. ¿Quién te crees para entrar aquí así?, preguntas, pero el tirador no vaciló. Era un hombre que conocía los secretos del diner. Soy Ricardo, y estoy aquí para salvar a Mónica, no de uno, sino de todos los que la rodean. Las palabras cayeron como un hacha, y un murmullo angustiado comenzó a cernirse sobre los cuerpos atónitos que se debatían entre el miedo y la incredulidad. ¿Salvarme? Mónica apenas podía hablar. Su mente corría más rápido que su corazón. ¿De qué hablas? Mientras el caos giraba, las miradas volvían hacia Javier. Pero su hermano estaba parpadeando con una confusión que a Mónica le pareció casi sincera. Pero cultivaba una semilla de desconfianza que había florecido con cada revelación. Ricardo aprobó, un gesto firme y controlado. Tú no lo entiendes. Esta noche no se trata solo de tu hermano. Hay algo más grande que todos nosotros aquí, un plan que nos involucra a todos, incluso a ti, Mónica. Las luces del diner temblaban, el aire olfateaba a pólvora. Todos contenían la respiración, inmersos en un silencio inquietante. Tu padre, comenzó Ricardo, y aquellos simples sonidos arrojaron una sombra sobre la luz del diner, cada palabra como un tiro en los corazones presentes. Tu padre estaba involucrado. Él era parte de esta conspiración. La revelación golpeó a Mónica como una lluvia de piedra. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se dibujó claramente en su rostro. Mi padre, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque esto es más complicado de lo que imaginas, dijo Ricardo, avanzando, el brillo en sus ojos transformándose en un fuego que amenazaba involucrar a todos en su furia. Tu padre no solo era un soldado. Sus decisiones nos llevaron a una red de traiciones que, de no actuar rápido, podría llevarte a un destino oscuro. A ti, a tu hermano. Eso no tiene sentido, cortó Javier, su voz un grito quebrado en la tormenta de revelaciones. ¿Tuviste algo que ver con esto, Ricardo? El giro en su pregunta erizó la piel de Mónica, un escalofrío profundo que heló la sangre en sus venas. Lo suficiente como para saber que hay más en juego, contestó, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia Mónica, dejando un rastro de preocupación que se sentía tangible. Tu padre hizo un trato, traicionó a su equipo y en el proceso te arrastró a ti. Mónica sintió la tierra moverse bajo sus pies. Un universo de verdades crujía en su mente. ¿Qué más? ¿Qué más me ocultan? ¿Quién dice la verdad aquí? Su voz se alzó, quebrada, resonando en los rincones del diner, llenando el vacío tenso con vacío. Ricardo dio un paso hacia ella, los ojos ardientes. Todo lo que creía saber es una mentira. Aún hay alguien que busca la redención en esta historia. Alguien que ha estado detrás de todo esto. Están vigilándote, Mónica. Y justo cuando las palabras se asentaron, un tercer disparo rompió el aire. Pero esta vez, el eco resonó claro y fuerte, sacudiendo el diner con un terror palpable. El impacto fue directo y mortal. Una figura sombría se disipó tras la puerta, y dentro del diner, la mirada de Mónica se centró en Javier. Ahora, derrumbado por la verdad y la confusión, su rostro empapado en miedo y revelaciones. Las luces titilaron, la atmósfera crujió y en un instante, todo se tornó oscuro. ¿Qué demonios estaban conspirando a su alrededor? En un giro brutal, la historia de traición tomaba un nuevo cariz, y Mónica sintió que su vida, su familia, su identidad entera, estaban en el filo de un cuchillo. La oscuridad la rodeaba, y entre susurros y sombras,
Cada respuesta conducía solo a más preguntas. ¿Quién sería el próximo en caer? ¿Cuál sería el precio de la verdad en un mundo donde todos eran culpables hasta que se pruebe lo contrario? La pesadilla apenas comenzaba. El sonido de la detonación aún reverberaba en el aire como una advertencia, un grito ahogado de terror que envolvía al Diner en sombras. Mónica se congeló, sus ojos fijos en Javier, incapaz de asimilar el giro brutal de la situación. Aquello que alguna vez había parecido un refugio, ahora se convertía en un escenario de horror. La angustia se reflejaba en los rostros de los demás, un mar de confusión y miedo, mientras la luz del local parpadeaba, participando en el espectáculo macabro que se desplegaba ante ellos. «No, no», gritó Javier, retrocediendo, el desespero manando de cada poro. Mónica sintió que cada latido de su corazón se convertía en un eco de traición. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente como un mantra ensordecedor. Las verdades encadenadas estaban a punto de romperse. ¿Qué demonios estás haciendo? La rabia de Francisco era palpable, su cuerpo tenso como una cuerda lista para reventar, mientras sus ojos buscaban respuestas y culpables en todas partes. Pero la atmósfera cambió, se tornó densa y pesada. Mónica se dio la vuelta, desorientada, y entonces lo vio. Una sombra en la esquina del diner, una figura familiar que emergía desde la penumbra, su rostro demacrado y cada rasgo como un eco de un pasado enterrado. Era su madre. Llevaba un abrigo oscuro que ondeaba ligeramente al moverse. Sus ojos chispeaban con una urgencia desesperada. «Mónica, sal de aquí ahora». Su voz era un susurro tembloroso, pero el contenido de sus palabras era como un mazo que golpeaba la realidad, pirando de la cuerda que sostenía a Mónica sobre el abismo. Sin embargo, el aire se hizo irrespirable. Pronto todos, incluso la inalterable Paulina, comenzaron a mirar hacia su madre con incertidumbre. La confusión reinó y el tiempo se detuvo. «¿Qué estás haciendo aquí?», entrecortó Mónica, su voz temblorosa, mezclando incredulidad y miedo. «Creía que estabas muerta». «No tengo tiempo para explicaciones», replicó la mujer, su mirada fija mientras su rostro reflejaba la urgencia de una vida llena de secretos. «Javier, ¿qué hiciste?». Los rostros se vieron atrapados en la inminencia del peligro y la revelación. Los murmullos de los otros se desvanecieron, dejando solo el sonido de su voz. «Él no es quien crees», continuó su madre, apuntando con un temblor visible. «Él fue parte de la traición. Este juego fue planeado mucho antes de que cualquiera de nosotros se diera cuenta». En ese momento, un fragmento de claridad cortó la confusión. Mónica se dio cuenta de que todo lo que había vivido era una farsa, un elaborado teatro en el que todos eran actores, pero su madre, ella era la directora. Sus ojos buscaron a Javier, a su hermano, mientras los hilos de su mundo se deshacían en un retablo inconfundible de traiciones y secretos ocultos. «Eso no puede ser verdad», murmuró Javier, un abismo de horror abriéndose bajo sus pies. «Mamá, lo que dices no puede ser». Pero su madre lo interrumpió con una firmeza que ahogaba su incredulidad. «Tú fuiste quien entregó a tu padre, Javier», pronunció con el dolor de quien ha cargado un secreto demasiado tiempo. «Él no lo sabía, creía que estaba protegiéndonos». La revelación era un truene que rompía el silencio. La atmósfera se encendió. Todos los rostros se torcieron en una oscura mezcla de asombro y pánico. «No, esto es una locura». Jaqueado, Javier tropezó hacia atrás, buscando apoyo en el borde de la mesa.
Pero la realidad era innegable. La mirada de su madre, llena de dolor y determinación, quebró la imagen que había sostenido de lo que era su familia. Lo siento, pero tu traición tuvo consecuencias que aún estamos pagando. Continuó su madre, con una seriedad que erosionaba cualquier resistencia. Estás en peligro. Todos lo estamos. El parloteo del diner se convertía en un ruido de fondo, un torrente blanco de verdad resonando en sus corazones. Todo lo que Mónica había conocido se desmoronaba mientras los hilos de una conspiración se desenredaban a su alrededor. Ella había creído que Javier era su enemigo, y ahora se enfrentaba a la amenaza inminente de la familia misma. ¿Quién más está detrás de esto?, preguntó Francisco, su voz llena de desesperación. La tensión se palpaba en el aire. La mirada de su madre reflejaba la tormenta que se avecinaba, y de repente, un nuevo sonido, un crujir de pasos pesados, se sintió desde la entrada. Las puertas se abrieron violentamente, revelando a un grupo de hombres armados, más que antes, con rostros enardecidos. Era el clímax de una confusión devastadora. El mundo de Mónica, su historia, todo se estaba desmoronando, y la única certeza que tenía mientras miraba a su familia era la aterradora pregunta que quedó suspendida en el aire. ¿Quién era realmente su enemigo y qué secretos se desenterrarían con cada paso hacia adelante? La respuesta estaba esperando en la penumbra, lista para desplomarse sobre ellos como una tormenta implacable. Las voces de la confusión se entrelazaban, llenando el aire con desasosiego. Mónica, atrapada entre su madre y Javier, apenas podía procesar lo que estaba a punto de desatarse. Un sudor frío se le formaba en la frente, y el brillo de los rostros a su alrededor se perdía en la penumbra de la revelación. Las luces parpadeaban, como si el propio diner se sintiera amenazado por la montaña de secretos. Entonces, un nuevo ruido irrumpió, imponente y aterrador. La puerta del diner se estrelló contra la pared, y la figura que cruzó el umbral proyectó una sombra tan oscura que pareció engullir la habitación. Era un hombre de pie, su barba desalineada, su mirada penetrante y su camiseta desgastada. «¡Alto!», gritó, su voz resonando en el espacio como el trueno antes de la tormenta. Mónica se congeló, no lo reconoció al principio. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó Francisco, su voz retumbante y desafiante. Pero el hombre, en lugar de responder, se adelantó, su rostro reflejando una urgencia que insistía en desviarse de la tormenta. «Mónica, soy yo, Carlos». La revelación fue como un estallido en el silencio. Los murmullos se apagaron abruptamente, y los corazones se detuvieron en un instante de asombro. Mónica dejó escapar un grito tembloroso. Era su amigo de la infancia, aquel que había desaparecido sin dejar rastro justo después de su hermano, y que durante años había estado presente en sus pesadillas. «Carlos, ¿qué haces aquí?», interrumpió su madre, con la voz temblando entre el pánico y la sorpresa. «Tú debías estar muerto». La incredulidad se respiraba en cada rincón del diner. Pero la chispa de reconocimiento en los rostros de los demás contradijo la muerte que todos habían asumido. «Ese no es el problema ahora», exclamó Carlos, su voz cargada de desesperación. «He estado buscando respuestas, pero no he llegado a tiempo. Voy a ser asesinado por la misma gente que arrastró a Javier a esto». La mención de su hermano detonó un nuevo escalofrío. Mónica se sentía atrapada en una telaraña de traiciones. No podía entender la magnitud de lo que se avecinaba. «No tienes idea de
todo lo que está pasando, Carlos, dijo Javier, girándose hacia él, sus ojos llenos de resentimiento y confusión. Eres parte del mismo juego que todos nosotros. No, no estoy aquí para jugar, Carlos respondió, con un aire de urgencia y temor. He descubierto un plan secreto más allá de lo que pueden imaginar. Hay un traidor en la familia de Mónica y está muy, muy cerca de ustedes. Las palabras cayeron como bombas y el dineral se agitó en un murmullo colectivo. Miradas vacilantes se cruzaron mientras intentaban procesar lo que había dicho. ¿Qué has hecho?, preguntó su madre. Su voz casi un susurro. Las sombras que acechaban en el fondo comenzaron a asomarse. El aire pesaba con una tensión que amenazaba con estallar. Carlos, ¿de qué hablas? ¿Quién es el traidor? Puedo demostrarlo, respondió Carlos. Su mirada se oscureció mientras daba un paso hacia adelante. Justo cuando los ojos de todos se concentraron en él, un destello de luz partió el aire. Un disparo resonó de nuevo. Esta vez, el eco del proyectil alcanzó la piel de cada quien como un golpe directo al alma. Mónica giró la cabeza y vio a Carlos caer al suelo, con un agujero de bala en el pecho. El tiempo se detuvo. Un desgarrador grito se escapó de sus labios. Sus manos se cubrieron la boca mientras presenciaba cómo la vida de su amigo se desvanecía en un charco de sudor y sangre. El caos estalló. Francisco rápidamente se abalanzó sobre Javier. Sus gritos se perdían en un torbellino de miedo y rabia. ¿Qué hiciste? Por un momento Mónica no podía pensar. Entre las lágrimas que nublaban su visión, se dio cuenta de que Carlos, en su búsqueda por la verdad, había desvelado un secreto que iba más allá de una traición. Un secreto que pondría en jaque no solo a su familia, sino que cambiaría las reglas del juego por completo. Él sabía, murmuró Javier, temblando, mientras su rostro se descomponía en horror. Él sabía que yo no soy quien creen que soy. No soy su hermano, no soy parte de esta familia. Mónica sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El mundo que conocía se desvanecía, y la oscura sombra del pasado comenzaba a reconfigurarse a su alrededor. No había vuelta atrás. La última revelación, un estallido en su vida, resonó. Su hermano, quien siempre había llamado así, podría ser alguien totalmente diferente. ¿Qué demonios estás diciendo, Javier?, gritó, casi rogando claridad entre la maraña de mentiras, desesperadamente aferrándose a un hilo de sentido. Pero en medio del caos, mientras la habitación se inundaba con historias imposibles y el universo se retorcía en los confines del diner, los ecos del futuro se disolvieron, dejando a Mónica en la penumbra, ansiosa por descubrir el verdadero significado de la vida que creía conocer. ¿Quién era realmente su familia? ¿Quién era más allá de esta revelación devastadora? Ella sentía que una nueva tormenta se cernía sobre ellos, y no podía predecir quién sobreviviría cuando finalmente estallara. La tensión se palpaba en el aire como un tambor de guerra, cada latido resonando como un clamor desesperado. El cuerpo de Carlos yacía en el suelo, un charco oscuro de vida desvanecida que se expandía a cada. Las miradas se volvían hacia Javier y su madre, cada rostro cargado de incredulidad, susurrando preguntas que parecían flotar en el aire cargado de pólvora. «Esto es un error, es un maldito error», gritó Javier, retrocediendo más y más, como si cada palabra pudiera deshacer el horror. La atmósfera estaba cargada de un miedo que se sentía como un manto helado,
y el murmullo se convirtió en un grito colectivo de horror, al ver que una sombra más se cernía sobre ellos. De repente, las luces del diner parpadearon violentamente, y un estruendo seco retumbó en la entrada. Una figura imponente apareció en el umbral, su silueta oscura distorsionándose entre el destello frenético de las luces. Era un hombre alto. Su expresión era tan grave que parecía capaz de borrar las sombras del lugar con su mera presencia. «Detengan esto», ordenó, su voz profunda resonando como un eco en la penumbra. «Soy el agente Gómez, de la DEA. Buscamos a Carlos, y es más complicado de lo que piensan». «Lo soy», dijo Francisco, empujando a Javier junto a él, su instinto protector brotando entre el caos. «¿Qué? ¿Qué sabes de Carlos?», cuestionó, y una chispa de esperanza titiló en su pecho. «Él no estaba perdido en el juego que creían», explicó Gómez, su mirada metiéndose en el caos y desechando la idea de trajes de héroe. «Carlos fue un agente encubierto y no simplemente un amigo tuyo». El murmullos crecieron a medida que el impacto de sus palabras calaba en cada rincón. «Miente», dijo Javier, pero el agente continuó, ignorando la incredulidad. «Estaba infiltrado en un cartel que tiene conexiones con tu familia, Mónica. Su desaparición estuvo orquestada y ahora ha sido asesinado como parte de un acuerdo fallido». Las palabras de Gómez se sentían como cuchillos en un estómago ya atormentado. Mónica sintió que el mundo giraba a su alrededor, su realidad desmoronándose a gran velocidad. «¿Cartel? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, capaz de sentir que todo lo que conocía era un espejismo. «Lo que intentaba prevenir se ha desatado. La verdad es que tu padre, tu madre, todos han estado involucrados de una forma más oscura de lo que imaginan. Ustedes son parte de algo mucho más grande, una serie de traiciones que comenzaron hace años». La revelación cortó el aire como un rayo. La incredulidad llenaba los rostros a su alrededor. Mónica buscaba respuestas en los ojos de su madre. Su mundo se tambaleaba. «No, no puede ser», susurró, tambaleándose. «¿Por qué no me dijiste nada?». Las sombras a su alrededor se volvieron entonces un abismo de incertidumbre. «Porque te protegí». «De la verdad», respondió su madre, con lágrimas en los ojos, la voz cargada de añoranza. «No quise que llevaras la carga que todos hemos cargado, y menos que te convirtieras en blanco». Pero esa revelación fue solo el inicio. Gómez hizo una pausa significativa, su mirada intensa. «El cartel sabe que Carlos estaba aquí, y ahora buscarán a todos los que están relacionados. Mónica, no tienes idea de a quién realmente te arriesgas a enfrentar». El piso bajo sus pies parecía ceder, la verdad y su familia convirtiéndose en enemigos. «¿Qué más me ocultaban?», gritó, su voz resonando con el eco de la desesperación y el dolor. Y justo cuando la angustia se desbordaba, el sonido de un motor rugiendo se coló en el diner, resonando en la distancia y empeorando la pesadilla. Los rostros en la sala se tornaron rígidos con el terror. Retrocedieron anticipando lo peor. Era solo el inicio de un ciclo de horror. «Vienen por nosotros», exclamó Gómez. Y antes de que alguno pudiera reaccionar, la puerta estalló y una nueva figura entró con una hoja afilada en mano. En una fracción de segundo, el mundo de Mónica se volvió denso y oscuro. Todo había cambiado. «¿Cómo pudiste, mam?». La traición estaba en el aire y el puñal estaba a punto de caer.
Mónica sintió que el aire se cortaba a su alrededor. La figura armada en la puerta pausó la escena, un momento que parecía estar detenido en el tiempo. Su madre, visiblemente herida y temblando, levantó las manos. «Oh, no tienes que hacer esto, por favor», suplicó dirigiéndose al nuevo intruso. Pero él solo sonrió de forma cruel, un brillo en sus ojos que aseguraba su intención de causar daño. «Es demasiado tarde para súplicas», dijo el hombre con un tono frío, el metal de su cuchillo brillando con la luz temblorosa del diner. Javier, paralizado por el horror, miró a Mónica. «¡Corre!», gritó, pero las palabras se enredaron con el eco del caos. «¡Detente!». Un grito resonó en toda la sala. Era Carlos, luchando por levantarse, su rostro demacrado pero firme. «No le hagas daño. ¿Y quién te crees para interrumpir?». El hombre se giró, sorprendido por la determinación en la voz de Carlos. Mónica se dio cuenta de que en su desgasto, Carlos era el único que aún luchaba. «Estás demasiado lejos, amigo», agregó con desdén. El instante de tensión estalló. Francisco y Javier se lanzaron hacia adelante, como leones protegiendo a su manada. En medio del caos, Mónica sintió que el tiempo se detenía. Era un momento irremediable, un juego de vida y muerte en el que todo lo que conocía estaba en juego. Se lanzó hacia su madre, un instinto salvaje surgiendo en ella. Pero cuando la mirada de Javier se cruzó con la de Mónica, algo cambió. «Mónica, por favor», la voz de Javier era ahora un ruego. «No, no dejes que esto termine así». La desesperación en sus ojos atravesó el viento helado entre ellos. En un giro, la madre de Mónica también estaba en pie, la verdad de sus acciones en la balanza, la vida de su hija en juego. En un movimiento explosivo, Carlos se zambulló, logrando desarmar al atacante en un giro inesperado. Se escuchó un grito de sorpresa, un eco de horror, y luego un sonido sordo cuando el cuchillo cayó al suelo. Las balas se mezclaron con el aliento entrecortado de los presentes. Era una lucha en la que cada movimiento contaba, y Mónica sintió que el tiempo aceleraba. Entre los gritos y el eco del caos, su madre tomó la mano de Mónica y con un susurro tembloroso dijo: «No todo está perdido, hija». Las palabras inusuales y profundas resonaron como campanas en su corazón. En ese instante, las verdades ocultas comenzaron a encontrar su espacio. Mónica vio las cicatrices en el rostro de su madre, las historias no contadas que llevaban las marcas de la guerra. Las sombras comenzaron a despejarse. Mónica sintió que todo el peso de los secretos ya no podía sostenerse. «Si eres parte de este juego, dímelo ya», gritó Mónica finalmente, desafiando la oscuridad. La habitación se convirtió en un crisol de verdades a medida que su madre comenzó a revelar la historia oculta, cada palabra liberando el dolor. Con el último aliento que quedó, la verdad se disfrazó de liberación. Nadie salió indemne, pero la luz comenzaba a asomarse entre las grietas de las mentiras. El rabio se convertía en esperanza. Cuando el silencio finalmente llenó el aire, nadie olvidaría a Carlos, y los lazos familiares se reconfiguraron. Epílogo. En ese diner donde las sombras solían danzar, se encendió una luz nueva. Una puerta abierta hacia un futuro incierto, donde cada paso hacia adelante era una pregunta flotante en el aire. Y ahora, amigos, este es el momento para que te suscribas. No querrás perderte lo que se viene. Aplasta ese botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta este canal y nos ayuda a seguir creando historias que te impacten. Inunda la sección de comentarios
con tus reacciones. Cuéntame tus teorías sobre lo que sucederá. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace increíble. Tienes que hacerlo. No hay tiempo que perder.